Hola con todos y bienvenidos a un video más del canal Thermobytes. Bueno, el día de hoy les traigo una simulación en el simulador Pro 2. Vamos a ver una simulación que es base de lo que es un ciclo de potencia. Como ya hemos visto ejercicios resueltos en Excel, ahora vale aplicarlo a una simulación. Bueno, como ya les mencioné, el simulador a usar es el simulador Pro 2. Bueno, el ejercicio es el siguiente. Voy a proyectarles en este caso el ejercicio en el documento que pueden ver en pantalla. Bueno, nos dicen que una planta de generación de energía eléctrica cuenta con un ciclo combinado de gas y vapor y que opera de acuerdo a la figura que se encuentra a continuación. Gas y vapor básicamente es representar ciclos Brayton y Rankine, es un ciclo combinado. Bueno, nos dan el esquema de lo que se ve, cómo se vería el diagrama dentro del simulador para que tengamos una idea de cómo van a ir conectados los equipos. Bien, nos dice que en la primera parte del ciclo el aire ingresa a un compresor con una eficiencia de 85% a razón de tantos kilogramos por segundo y nos dan las condiciones de temperatura y presión. Esto se comprime a una presión tanto, luego van a una cámara de combustión donde ingresa aire comprimido y el metano con un flujo tanto y a las ciertas condiciones que pueden observar. Ahora, bueno, nos dicen que a la salida de la cámara, el gas de combustión generado a una temperatura de 1520 Kelvin y 9.142 bar es ingresado a una turbina de gas y nos dan otra eficiencia. Dicen que estos se expanden a una razón de 1,099 bar. En este caso es una caída de presión y nos dan la temperatura estimada que debe salir de esa expansión. Y nos dan, en este caso, un esquema de lo que es la parte 1 del ciclo. Y asimismo nos dan datos de lo que correspondería al ciclo 2. Nos dicen que, bueno, el gas de combustión ingresa a un intercambiador de calor, donde convierte el agua de alimentación, nos dan el agua de alimentación con su porcentaje, con su flujo másico y sus condiciones de temperatura y presión a vapor. Es decir, que se convierte el agua líquida que ingresa a vapor. ¿Por qué? Por el cambio de calor que hay ahí de los gases de combustión hacia el agua que ingresa en este caso. También nos dicen que el producto de gas de combustión es liberado al ambiente y que el vapor ingresa a la turbina con otra eficiencia y se expande, en este caso, a 5 bar. Y nos dice que esa descarga de vapor ingresa a un condensador, se condensa, sale líquido saturado y finalmente ingresa a una bomba con una eficiencia del 80%. Y bien, dice que se recircula, que es el caso de esta corriente 10 que podemos observar. En esta simulación vamos a utilizar un controlador. Esto se ve en materias como dinámicas de procesos, donde van a encontrarse con distintos tipos de controladores. En este caso vamos a utilizar, si mal no recuerdo, un controlador feedback, es decir, que voy a tomar como una retroalimentación de lo final hacia el ingreso. Es decir, como que el controlador va a funcionar de tal manera que esta variable, digamos, llamémosle una variable de entrada al agua que ingresa al intercambiador de calor, porque justamente la recirculación se da desde la bomba hacia el intercambiador de calor que conecta ambos ciclos. Llamemos como en este caso es un controlador feedback, que es básicamente ajustar esta variable de entrada en base a lo que se desea obtener. En este caso, como se desea obtener agua líquida en las mismas condiciones que la que ingresa al intercambiador de calor, entonces el controlador va a tomar las mismas condiciones de salida que salen de esta bomba, se las va a mandar al intercambiador de calor para que esa corriente que ingrese de agua sea la misma, en este caso, que la corriente de salida de la bomba. Ya lo veremos más adelante para que se entienda un poquito más en la práctica. Bien, vamos a ver ahora, en este caso, vamos a compartir lo que es el Pro 2 para comenzar. Bien, lo primero que se hace son llenar estos cuadritos que podemos observar aquí. En este caso no es necesario ingresar el input description porque es básicamente es como crear una carpeta donde se van a guardar los archivos. En este caso pueden poner el nombre del proyecto como una carpeta, identificar cómo se llama el proyecto y etcétera, etcétera. Pero como les digo, no es necesario. Ahora, si se dan cuenta, aquí hay un color verdecito, un color rojo y bueno, les puede salir en otros casos amarillo. El color verde es básicamente cuando el programa te lo da por default, es decir, que no van a representar
riesgo a que la simulación no corra. En cambio, si es rojo, es como una advertencia de que no, algo pasa y necesita datos para ingresar. Ahora, si le sale amarillo, es una advertencia que, bueno, deberían saber cómo identificar qué nos quiere pedir el programa. Y esto se ve en el semáforo. Por ejemplo, cuando nosotros comencemos a correr la simulación, vamos a ver que el programa te bota aquí si hay algún error o alguna advertencia, y en caso de ver la advertencia sabremos cómo resolverla y en dónde está. Ahora, vamos a inicializar con lo que es las unidades de medidas. En este caso ya nos dan por default estas de aquí, pero si nosotros ponemos en ese cuadrito, le damos clic, podemos iniciar con 3 tipos de sistemas diferentes. En este caso el sistema inglés, el sistema métrico y el sistema internacional. En este caso vamos a usar el sistema internacional, ponemos OK y listo. Como leímos en el enunciado al inicio en el documento, la temperatura está en Kelvin, la presión está en, si no me equivoco, en bar, pares absolutos, las unidades de tiempo están en segundos, en kilogramos está el flujo másico, y aquí debemos poner flujo másico porque nos está dando flujo másico, o sea, en unidades de masa. Ahora, una vez colocadas las condiciones de unidades de medida, damos OK y nos vamos a la acción de los componentes. En este caso vemos aquí una barrita, le damos clic y va a aparecer un recuadro en el cual nosotros podemos observar que hay 4 formas de buscar los compuestos o elementos que necesitemos: por el nombre completo, por algún alias, por la fórmula química o algún código que tenga en la base de datos. Para mí es más fácil buscarlo por la fórmula química, y más aún que ahora tenemos compuestos muy sencillos. Por ejemplo, dice que ingresa aire. En el caso, como no nos especifican que, por ejemplo, el aire es una mezcla que tiene bastantes gases, entonces solo vamos a considerar, a tomar en cuenta que tiene nitrógeno y oxígeno en proporciones ya conocidas, como 0,79 para nitrógeno y oxígeno un 21%. Entonces vamos a colocar, también ingresa metano y en producto de combustión son CO2 y agua. Entonces, como hay una combustión, vamos a colocar CO2 y listo, elegimos el CO2. Ahora también hay oxígeno, entonces necesitamos el oxígeno. Ya está seleccionándose, también necesitamos el nitrógeno. Esto correspondiente al flujo de aire que ingresa a la cámara de combustión. Nitrógeno, nitrógeno, nitrógeno. Aquí está. También necesitamos agua, que es producto de combustión. Listo. Y necesitamos el metano, que es el combustible en este caso. Metano, CH4. Listo. Aquí está. Ahora le damos OK y tenemos ya los 5 elementos que en este caso vamos a necesitar. Componentes. Ahora, el método termodinámico. Ese es por decirlo así, un punto muy clave en lo que es la simulación, porque parte de que salga bien es elegir un método termodinámico adecuado. En este caso, vamos a ir a más comúnmente usados. En esta ventanita que estoy moviendo aquí, pueden ver que hay ecuaciones de estado, actividades líquidas, correlaciones generales, hay paquetes especiales para electrolitos, polímeros, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a buscar en comúnmente usados y vamos a ver diferentes tipos de métodos termodinámicos. Cuando trabajamos con un hidrocarburo, en este caso, como lo es el metano, es muy común usar el método SRK o Swire-Rich-Wong. Entonces, vamos a seleccionarlo. Y también tenemos en la parte 2 del ciclo combinado agua trabajando. En este caso podemos utilizar el método termodinámico Penn-Robinson. Ahora, una vez ya seleccionados los métodos termodinámicos, aquí nos faltó seleccionar el de Penn-Robinson. ¿Listo? Comenzamos a ubicar lo que son en este caso, los equipos y las corrientes. Ahora, decía que teníamos un compresor al inicio, entonces vamos aquí a la ventanita, ponemos Pressure Change y ponemos un compresor. También nos decía que había una cámara de combustión. Ahora, para simular una cámara de combustión en Pro 2, podemos utilizar lo siguiente, podemos utilizar un reactor de conversión, que es básicamente donde va a haber, en este caso, la reacción de combustión.
Posteriormente dice que esos gases, el producto de la reacción, van a una turbina. Aquí mismo en Pressure Change vamos a un expander y este representa una turbina como tal. Luego dice que de lo que sale de la turbina ingresa a un intercambiador de calor. Entonces vamos aquí a poner en Heat Exchanger y en este caso vamos a poner un intercambiador de calor simple porque no es necesario utilizar los otros. Otros de acá, como el riguroso, dan más datos, necesita, por decirlo así, más datos. Es como que tiene parámetros más identificados. Puede ser áreas, coeficientes de incrustación, etcétera, etcétera, que lo podrán ver ya en la materia de transferencia de calor. Ahora, colocamos el intercambiador de calor, también dice que, bueno, después pasa que ya se conectan los dos ciclos por este intercambiador de calor, ingresa agua y los gases de combustión, donde los gases ceden calor al agua. Y que ese vapor, esa agua que se convierte en vapor, ingresa nuevamente a una turbina. Entonces vamos a colocar una turbina. Y luego esa turbina, si mal no recuerdo, a ver, va hacia otro intercambiador de calor, pero en este caso es un condensador. Entonces, un condensador lo podemos utilizar básicamente como dos cosas. Un intercambiador de calor simple, que vamos a utilizar este, para representar un condensador, o podemos utilizar un flash. Déjenme ver que no recuerdo dónde estaba el flash. El flash debe estar en general, sí, aquí está el flash. El flash también se lo puede utilizar como en este caso, un condensador o un evaporador. Ahora, luego dice que del condensador pasa una bomba. Entonces vamos a colocar una bomba y que de esa bomba se recircula donde se conectan los ciclos. Es decir, hay una recirculación del agua acá, al intercambiador de calor 1, que en este caso es E1, el nombre. Entonces, como les dije, es necesario utilizar un controlador. Para este caso vamos a colocar el controlador afuera, que es como para que el ciclo se cierre, por decirlo así. Ahora es necesario colocar las corrientes. Bueno, dice que ingresa en este caso aire y se comprime y llega a la cámara de combustión. También nos dice que ingresa en este caso metano al reactor y que de ahí salen gases de combustión que ingresan a la turbina. Ahora, de esa turbina van al intercambiador de calor y de ahí salen también los gases de combustión, ingresa agua, de ahí también, bueno, ya continúa el ciclo hacia la turbina, ingresa de ahí lo que sale de la turbina, ingresa a lo que es en este caso el condensador, que solamente va a tener una corriente de entrada y una corriente de salida, porque básicamente estos intercambiadores de calor tienen como un lado caliente y un lado frío. Justamente en este caso de aquí, la corriente caliente viene dada por los gases de combustión. Por lo tanto, S6 y S7 vendrían a representar el lado caliente y S8 y S9 vendrían a representar el lado frío, que es por donde ingresa el agua de alimentación. Ahora, conectamos a la bomba y bueno, tenemos que colocar una salida. En este caso es el agua líquida que sale del ciclo. Bien, ya tenemos armado nuestro esquema. Ahora el siguiente paso es colocar las condiciones de operación. En el caso del ejercicio nos dice, vamos a ver el ejercicio, nos decía que en la primera parte del ciclo el aire ingresa a un compresor con una eficiencia del 85% y bueno, ingresa aire a una razón de 91,22.757 kilogramos por segundo. Entonces vamos a colocar esa corriente. Vamos a seleccionar la corriente y aquí está. En este caso condición es la temperatura que nos dan en Kelvin. Dice que esos gases ingresan a 298.15 Kelvin, 298.15 y la segunda especificación que nos dan es la presión. En este caso, la presión dice que es 1,013 bar.
Listo. Ahora necesitamos colocar, en este caso, el flujo máximo que nos están dando para que ingresa de aire al compresor. Aquí podemos ponerlo como un flujo total o por composiciones individuales de flujo, es decir, que si nos dieran la relación de flujos que hay, cuánto oxígeno entra y cuánto de nitrógeno entra, o por la concentración de los componentes. En este caso, como nos dan el flujo total, ponemos aquí que nos daban 91.2757. Y en este caso, ya conocemos la composición del oxígeno en el aire, que es 0,21, y la composición del nitrógeno en el aire, que es 0,79. Si se dan cuenta, la composición debe sumar al final 1. Entonces, si nosotros volvemos a revisar, nos da un total de 1 y salen los cuadros azules de que está apto, de que está correcto lo que hemos colocado. Bien, terminamos de colocar la corriente 1. Ahora nos toca colocar las condiciones del compresor. Nos decía que tenía una eficiencia del 85% y que tenía una presión de salida, el compresor, en este caso, de 10,13 bar, si no me equivoco. A ver, sí, 10,13 bar. Se comprime hasta 10,13 bar. 10.13 bar. 10 puntos. Ah, no, aquí no era. Es 85 y acá es 10.13 bar. En este caso no es necesario llenar estos cuadros porque si cuando están verdes es por default, no es necesario colocarlos. Pero sí identificar que hemos dicho que para el caso donde haya la reacción de combustión va a ser un método de SRK, que ya lo hemos seleccionado. Bien, le damos OK y ya tenemos las condiciones en este caso del compresor. Ahora necesitamos darle las condiciones a la corriente de metano que ingresa. Ahora, la especificación de la corriente de metano. A ver, vamos a leer el problema. Decía que ingresa el aire comprimido y el metano con flujo de 1,6419. Entonces vamos a colocar aquí primero el flujo total de metano. En este caso solo hay metano, es 1. Entonces sería 1,6969. 6.969. 6.419. 6.419. Y listo, tenemos lo que es la corriente, el flujo máximo en este caso. Ahora tenemos que especificar la temperatura y la presión. Nos dice que ingresa a la misma temperatura que ingresa el aire, pero a 12 bar en este caso, la presión. 12 bar y la temperatura es 298.15 Kelvin. Listo. Y el método termodinámico es el SRK. Listo. Ahora, necesitamos colocar en la cámara de combustión lo que va en este caso la reacción. Ahora, para hacer eso, nosotros vamos aquí a la pestaña de Input y ponemos Reaction Data. Entonces, vamos a seleccionar, a poner un nombre para la reacción, que en este caso es una reacción de combustión. Y ponemos Enter Data. En este caso, volvemos a poner que la reacción es combustión. Y damos en esta parte que sale en color rojo, que está a falta de datos. Entonces, aquí tenemos en el lado izquierdo los reactantes o reactivos y en el lado derecho los productos. Lo que necesitamos poner en los cuadritos es el coeficiente estequiométrico que acompaña esa reacción. Por ejemplo, miren, aquí abajo sale el uso de fórmula. Es decir, que necesitamos balancear, por decirlo así, la reacción. En este caso, para los reactivos, el O2 vendría a ser 2, el coeficiente estequiométrico, y el metano, que es 1. Ahora, lo que sale de agua tiene un coeficiente estequiométrico de 2, y el CO2 que sale también tiene un coeficiente estequiométrico de 1. Listo. Si se dan cuenta, aquí se arregló y dice, miren, la suma de los reactantes es igual a la suma de los productos, es decir, que está balanceado. Y acá abajo nos sale la reacción ya balanceada. Le damos OK, ya está, le damos nuevamente OK y OK. Entonces, damos clic en la cámara de combustión y nos dice aquí primero, sale en rojito el nombre de la reacción que va a pasar.
Como nosotros ya la llenamos, ponemos combustión. Automáticamente ya se carga la reacción que hemos puesto antes. Ahora, nos dice que en este caso, vamos a ver los datos del reactor. A la salida de la cámara de combustión, a ver. Dice, luego a la cámara de combustión ingresa aire y comprimido y el metano con un flujo tanto y tanto. Listo. Entonces necesitamos ver qué sale de la cámara de combustión para ponerle condiciones a la cámara de combustión. Si a la salida de la cámara del gas de combustión generado a una temperatura de 1520, entonces lo que debe salir del reactor debe ser a una temperatura de 1520 y a esta presión. Entonces eso es un dato para lo que es el reactor. Entonces vamos a poner aquí que la temperatura estimada que debe salir es de 1520 y que la presión, aquí donde dice pressure, la presión de salida es de, en este caso, 9.142 bar. Es la temperatura que sale. Listo. Le damos OK y ya tenemos listo lo que es el reactor. Si se dan cuenta, las demás corrientes salen rojas, pero es a medida que nosotros les vamos ingresando datos. Entonces ahora vamos a lo que es la turbina 2. En la turbina 2, si mal no recuerdo, nos dan una presión de una temperatura y una presión de una caída de presión. Dicen que, bueno, lo que sale de la cámara de combustión es ingresado a una turbina con una eficiencia de 90%, donde se expanden a razón aquí una caída de presión de 1,099 bar y la temperatura de salida en la turbina. Entonces, vamos a colocar esos datos en la turbina. Primero nos dicen que es 90% la turbina y que hay una caída de presión en la turbina de 1,099. Y que la temperatura en este caso, bueno, aquí sigue siendo SRK. Bien, aquí habíamos puesto lo que era la caída de presión, pero esos valores aquí no era nada, sino que debíamos colocar en este caso lo que es caída de presión. Nos decía que era 1,099. Listo. Y la temperatura de salida estimada, que era 1606.06 Kelvin. Listo, 16 Kelvin. Entonces ya tenemos lo que es las condiciones de la segunda turbina. Ahora nos tocaría colocar lo que es en este caso, las condiciones del intercambiador de calor número. Listo, como habíamos dicho, vamos a colocar las condiciones del intercambiador de calor. Bueno, ahora nos dicen el intercambiador de calor que ya correspondería a la parte 2 del ciclo, que dice que, bueno, en la segunda parte del ciclo el gas de combustión ingresa a un intercambiador de calor y, bueno, que el agua se convierta a vapor. Y en esas condiciones de agua de alimentación nos dice que es 14 kilogramos por segundo a una temperatura de 298 Kelvin y 20 bar. Entonces es lo primero que necesitamos colocar. Ahora, nos decía que era de 14 el flujo total, kilogramos por segundo. Y nos dice que únicamente es agua, entonces la composición va a ser 1. Ahora, la temperatura era 298 Kelvin, punto 15. Y en este caso la presión, que era de 20 bar. Como les había dicho, aquí ya es necesario usar el método termodinámico Penn-Robinson, porque estamos trabajando con agua. Le damos OK. Y ahora, necesitamos colocar las condiciones del intercambiador de calor. Debemos también identificar que qué lado es caliente y qué es el lado frío. Como ya lo dijimos anteriormente, este vendría a ser el lado caliente. Entonces vamos a verlo en el intercambiador de calor. Justamente dice aquí lado caliente y lado frío. Si nosotros ponemos process steam, vemos que el lado caliente corresponde a las corrientes S8 y S9. Entonces esto está cambiado de alguna u otra forma. Entonces esto debería ser el lado frío y el lado caliente correspondería en este caso a 6 y 7.
Por eso es que debíamos tener identificados bien de qué lado y qué lado vamos a estar trabajando. Ahora, una vez que ya está colocado adecuadamente esto, le damos OK. No hay caídas de presión porque no nos dicen nada de la presión. El método termodinámico usar en este caso del lado caliente, ¿cuál es? Es en este caso el SRK, pero para el lado frío necesitamos Penn Robinson. ¿Por qué? Porque es el agua que va a pasar por ahí. Ahora, en el intercambiador de calor 1, nosotros debemos colocar que en este caso a una turbina debería ingresar vapor, o en el mejor de en el peor de los casos, vapor saturado. Una turbina no, como dice, expande gas. Entonces no puede llegarle líquido, necesitamos darle esa especificación. En este caso, como estamos del lado frío, vamos a poner que aquí, aquí, a ver, esta. La fracción líquida del producto. En este caso, como solo queremos que salga vapor, no debe haber fracción líquida, entonces le damos un valor de 0. Le damos OK, y el intercambiador de calor pasó de rojo a un estado que ya no está en alerta, entonces vamos bien. Ahora, faltaría colocar las nuevas condiciones para la turbina. En este caso, la turbina del segundo ciclo. ¿Qué nos dice con respecto a la segunda turbina? Nos dice que hay una caída de presión de 5. Entonces vamos a ver caída de presión de 5 y nos dice que la eficiencia es del 90% nuevamente. A ver, aquí no va nada. Es caída de presión. 5. Y que la eficiencia es del 90%. No nos dan temperatura estimada, así que no le prestamos atención a ese dato. Estamos trabajando, en este caso ya con agua, debemos colocar el método termodinámico de Penn Robinson. Entonces le damos OK. Listo. Ahora nos vamos al condensador, que en este caso hemos utilizado un intercambiador de calor simple. Ahora vamos a tener nuevamente que ver, en este caso solo hay un lado caliente, entonces está bien que vaya a 10 y 11, entonces no debemos preocuparnos tanto por eso, tampoco existen caídas de presión, pero debemos darle una especificación. A una bomba debemos darle, en ese caso, flujo líquido, porque las bombas no te impulsan, o sea, es preferible trabajar con fluidos en estado líquido. Ahora, en el intercambiador de calor, como estamos ya en el lado caliente, porque solo hay una corriente, vamos a poner que la fracción líquida en este caso, como queremos que llegue el líquido a la bomba, ya ahora va a ser 1. Le damos ese OK y listo. Bueno, necesitamos poner que es Penn Robinson. Entonces, OK. Y ahora necesitamos colocarle las condiciones de la bomba. Las condiciones de la bomba dice que la presión de salida va a ser de 20 y que la eficiencia de la bomba en este caso va a ser de 80%. Listo. Bueno, el método termodinámico Penn Robinson. Listo. Ya tenemos todo y lo último que faltaría es hacer el trabajo del condensador. Perdón, del controlador. Entonces, en el controlador, esto es un poquito confuso para las personas que no han visto dinámica de procesos, pero vamos a tratar de hacerlo simple. El objetivo es básicamente cerrar el ciclo con la recirculación que sale de la bomba. Entonces necesitamos que esta corriente 12 sea igual a la 8. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Le damos clic al condensador y vamos a ver esto. El parámetro que queremos poner, nosotros queremos hacer, que es la corriente, en este caso 12, ese 12 sea igual a la corriente 8, tenga las mismas condiciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bien, entonces nosotros necesitamos de alguna u otra forma que la corriente 12 sea igual a la 8, porque tendría que tener las mismas condiciones ya que se recircula la misma agua. Entonces vamos a colocar, en este caso vamos a trabajar con composición. Buscamos la casilla de composición y nosotros sabemos que la fase debe ser líquida porque ingresa agua de alimentación en estado líquido y al final también sale líquido. Entonces vamos a colocarle líquido. Ahora, como estamos trabajando con agua, el componente debe ser agua
y también al finalizar debe ser agua. Entonces le damos OK. Ahora le damos OK y debemos darle un valor a esa composición de agua que hay en las corrientes. Como nosotros queremos que sea, nos dice la composición, la fase líquida, como queremos que solamente sea líquido, en este caso le vamos a dar un valor de 1. Listo. Le volvemos a dar clic al controlador y falta esta variable o parámetro. Le damos clic y necesitamos colocar en este caso el equipo. El equipo o la unidad en la cual va a pasar esta condición que le estamos dando. Es el intercambiador de calor y en este caso es el intercambiador de calor E1. ¿Cuál es el parámetro que vamos a utilizar ahí? En este lado, bueno, como estamos trabajando con agua y ese es el lado líquido, vamos a buscar el lado de la corriente líquida fría. Entonces ponemos esta opción que nos da el simulador, le ponemos OK y le damos OK. Y listo. Ahora, lo único que faltaría es correr la simulación, porque ya está todo listo. Para eso vamos a darle clic en Run. Y ya nos bota un problema, que en este caso es en el reactor, en la cámara de combustión. Bien, a ver, vamos a ver qué errores. Nos dice que salen componentes, flujos negativos, lo cual no debe pasar jamás, pero son los datos que nos da el enunciado. Este ejercicio recuerdo que lo simulamos en clase y no recuerdo exactamente cuál era el problema porque pusimos tal cual era, en este caso, los datos que nos daba el ejercicio. Sin embargo, yo recuerdo que era temas de unidades, porque me acuerdo que era con las unidades del tiempo. Si nosotros trabajamos en segundo, al hacer el programa, la simulación, realiza el balance de tal manera que, bueno, bota resultados negativos de flujos, lo cual no debe pasar. Entonces me acuerdo que el ejercicio me acuerdo eran las unidades que estaban erróneas y que debíamos trabajar con las unidades en horas para que de alguna u otra forma corrijamos ese problema que hay, porque al realizar el balance, pues bueno, cambia lo que es el flujo de lo que es en sí el ciclo de potencia que estamos simulando. Entonces, ya le cambiamos las unidades a horas de tiempo. Vamos a poner Restart Input Data cada vez que nosotros volvamos a simular algo, porque hagamos que hayamos corregido algún error. Le ponemos OK para que otra vez se restaure la información con la actualizada en este caso, que era la unidad de medida del ejercicio. Entonces ahora sí ponemos correr. Una cosa es que chévere, nos salió azul, pero si se dan cuenta, ¿por qué salió amarilla la turbina? Entonces aquí mismo vamos a revisar en este caso, el semáforo y miren, no botan errores, no bota mensaje de alerta. Aquí nos presenta una advertencia y es que dice que el producto de la turbina X2 contiene más de una fase de vapor. Entonces eso quiere decir que algo pasa ahí, que puede ser que de acuerdo a las condiciones que nosotros estemos dando, pues puede no solamente, puede salir aquí una mezcla líquido-vapor. O sea, puede pasar a nivel industrial que sí salga una mezcla líquido-vapor, pero no sería lo más adecuado porque estaríamos dañando la turbina como tal, bajo las condiciones del ejercicio. Como les dije, el ejercicio está planteado de tal manera que, bueno, se den así los resultados. Ya vimos ya vimos un caso que si cambiamos las unidades de tiempo aquí, ya miren, ya se corrigió el error de la cámara de combustión. Ahora, aquí, como sí puede haber casos que salgan mezcla líquida vapor de una turbina, que bueno, en este caso está bien que salga porque vamos a meter a un condensador que justamente esa mezcla líquido vapor debe llegar a un estado de vapor de líquido saturado. Entonces vamos a dejarlo ahí. Para corregir eso solamente ponemos press color till flow sheet is closed. Ponemos esto y listo, ya está azul. Ahora me dirán, chévere, está azul, pero ¿cómo yo sé si se está bien? Entonces necesitamos ver qué pasa dentro de las corrientes. Entonces vamos a generar, en este caso, una tabla de las corrientes.
O sea, todo lo que en este caso queremos ver. Vamos a añadir todas las corrientes. Entonces, todas las corrientes están añadidas y aquí se puede ver el balance de materia que se hizo, las propiedades de vapor, etcétera, etcétera, composiciones molares, el reporte de gases, el reporte químico, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a poner nomás, en este caso, Stream Summary. Le damos OK y se crea una tabla con todos los resultados de los balances que el simulador hizo para este ciclo de potencia que hemos simulado. Vamos a ver primero lo que salía aquí de la turbina, que era el problema que había, que yo estaba seguro que podría haber salido una mezcla líquido-vapor. En este caso es la S10. Vamos a ver S10, qué estado tiene. En este caso, S10 es una mezcla. Entonces, por eso la turbina salía de color amarillo. Cuando ya le suprimimos el color, bueno, ya se pudo arreglar ese problema. Ahora, también les decíamos que la corriente S12 con la S8, si mal no recuerdo, debería de alguna u otra forma ser la misma en condiciones, S8 y S12. Déjenme hacerle un poco de zoom, zoom out, no, pues zoom in, para ver un poquito, a ver, vamos a borrarlas de nuevo, algo pasó. Ok, la vamos a poner de nuevo. Listo, le damos clic, añadimos todas, las propiedades de Stream Summary de las corrientes. Y a ver. Bien, aquí lo que hice fue, bueno, parar la grabación porque estoy grabando y lo que hice fue cerrar porque no se me abría bien la pestaña esta de las tablas. Entonces lo que hice fue básicamente cerrarlo, abrirlo para que se corrija ese problema. Porque quería hacerle un zoom out, un zoom in, pero se desaparecía la tabla, no entiendo por qué, pero bueno. Como les decía, la corriente 12 debe ser en condiciones de temperatura y presión las mismas que la corriente C8. Entonces vamos a ver en este caso lo que es la corriente 12. 12 está aquí, que es estado de agua. La corriente 8 está en estado de agua, vamos bien. Entonces necesitamos ver la temperatura. La temperatura esta, que está aquí, que estoy señalando, S12 tiene 471.56 de 560 Kelvin. Entonces vamos a ver si la corriente 8 tiene la misma. En este caso, a ver. Bien, disculpando lo que pasó porque dejé de compartir y tuve problemas de conexión. Bueno, estábamos viendo que en este caso la corriente 12 debe tener la misma condición de estado que la corriente 8. Entonces, para ello necesitamos que ambas corrientes sean líquido, que creo que sí lo vimos, si mal no recuerdo, que bueno, ambas corrientes eran agua en estado líquido. Y también deberíamos ver las condiciones de operación donde al menos una de las propiedades, en este caso, independientes como temperatura o agua, temperatura o presión, sean las mismas. En este caso, vamos a ver, como ya vimos, corriente 8 y corriente 12. Entonces estamos viendo lo que es la corriente 12 agua y la corriente 8 agua. Ambas cumplen, entonces sí estaría bien. Ahora vamos a ver que si presión o temperatura son las mismas. Estas dos casillas que estoy señalando con el cursor del mouse deberían ser, en este caso, para la corriente 12, pues 20 bar y 471, y para la corriente bar 8 es la misma, presión 20 bar y en este caso la temperatura, que es la temperatura ambiente. Entonces, de alguna u otra forma, el controlador funciona bien porque se ajusta a la condición del estado físico que queremos para esa agua de entrada, de alimentación, esa agua de recirculación, que en este caso debe empatarse a lo que es la corriente de entrada o agua de alimentación, que en este caso sí entra a lo que es estado, por decirlo así, estado ambiente. Entonces, básicamente eso es cómo obtener datos de balance a través de lo que es
en este caso lo que es el balance del simulador. Ahora, si nosotros que queremos tener, por ejemplo, queremos tener de alguna u otra forma datos de lo que son los equipos, pues vamos aquí en esta tablita donde dice Unit Operation Property Table, y bueno, de ahí podemos elegir la unidad que queremos. Por ejemplo, tenemos un compresor, entonces podemos poner compresor y ahí nos sale los datos que podemos obtener de ese compresor. Por ejemplo, aquí sale presión, temperatura, coeficiente isentrópico, etcétera, etcétera. Entonces le damos clic así mismo como le dimos a la tabla anterior y podemos, por ejemplo, aquí añadimos todo, ponemos OK, podemos poner OK y ahí salen los datos de ese, en este caso, de ese compresor, la presión de salida, la temperatura, y etcétera, etcétera, de acuerdo a las propiedades que queramos. Entonces, disculpando las eventualidades que hubieron, y puede haber producto confusiones de que, bueno, se haya pasado esto y lo otro. Bueno, lamentando eso, les dejo el video, espero les haya gustado. Trataré de que para el próximo video no haya tantos problemas de conexión o errores de control en el mando. Y bueno, para la siguiente sesión ya vamos a entrar a lo que ya son ciclos de compresión por vapor, ya sea por la común o la tradicional, la de absorción, etcétera, etcétera. Entonces los espero en otra sesión. Gracias por todo y bueno, los veo en el próximo video. Chao, chao.